En este es su programa Quiero Vivir. Nos quedamos con esa pregunta. ¿Por qué los diabéticos no se pueden vengar? Y bueno, me dio mucha risa porque el güero, el hijo de la doctora Tere, habló y ya nos dijo la respuesta. ¿Por qué no se pueden vengar los diabéticos, doctora Tere? Aparentemente porque son muy dulces. Así es. Y el dulce no va con ellos. No. No es congruente. La venganza es dulce. Entonces por eso no. Ya le escucharon a nuestra invitada. Ella es la doctora Tere Godínez, ginecobstetra. Gracias por venir aquí con nosotros, doctora. Claro que sí. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal las pruebas que hacían de embarazo? Qué terribles, ¿verdad? No, pues sí, definitivamente. Y aparte de que eran tardadas, no creo que siempre fueran tan fidedignas, ¿verdad? Se calcula que era como un 70%, pero daban también un falso positivo como del 38%. Sí, entonces no eran tan seguras. Tan seguras, pobres animalitos, ¿no? Sí. Sí, pobres animalitos. Pero bueno, nuestro tema del día de hoy es cesáreas. Y tenemos una experta con nosotros. Si tienes alguna pregunta de cualquier cosa que quieras preguntar de ginecobstetricia, ella es una experta en su área. Y bueno, pues vamos a platicar ahorita de lo que son las cesáreas. Y yo te quiero preguntar, Tere, creemos que la cesárea es una cirugía moderna, nueva. Sin embargo, yo he visto historias en donde eran salvatorias, ya no de la mamá, sino del bebé, y a lo mejor por ahí una de pura chiripa se salvó, pero la cesárea como operación cesárea para sacar por arriba al bebé, ¿es nueva o ya tiene muchos años? Bueno, definitivamente tiene muchísimos años. Se dice que en la antigüedad, pues en Roma existía, pero no se tienen datos fidedignos de que se haya hecho. En realidad, más o menos en 1600 se sabe de la primer cesárea por un granjero suizo a una paciente, porque él tenía experiencia en cerdos. Él castraba cerdos y como que tuvo la valentía de hacerlo. Digamos que oficialmente para la medicina sería como la primer cesárea. Ay, oficial. Un carnicero. No, sí. No, qué bárbaro. Nuestros parientes de antes, bueno, ¿qué les puedo decir? Un poquito de carniceros, pero miren lo que somos ahora. Entonces, ya más o menos en ese entonces sí se comprendía que si tú abrías las capas, que no pudiera salir por abajo, que viniera sentado, viniera muy cabezón o cosas así. Claro. ¿Es cuando podías sacarlo por arriba? Sí, definitivamente, o cuando se escuchaba que la frecuencia cardíaca fetal del bebé disminuía. Entonces se realizaba y obviamente pues al inicio pues casi no había instrumentos como tal, ¿verdad? Pero bueno, bendiciones a las que pudieron sobrevivir a eso. Cuando tú estás hablando de esta operación cesárea, de esta operación, de este parto quirúrgico, ¿cuál es el semblante que tiene de hace 50 años o hace 40 años a ahorita? ¿Ha cambiado? Entre antes que fueran medidas quizás salvatorias y que hoy, esa es la ventaja de tener tantos aparatos sofisticados que te dicen desde mucho antes si el bebé anticipan, o sea, va a tener problemas por esto y por esto. ¿Ha cambiado este concepto? Sí, definitivamente. Ya las cesáreas pues son justificadas porque desde antes se puede diagnosticar. Si un bebé, por ejemplo, no tiene líquido amniótico, si hay insuficiencia placentaria y disminuye la oxigenación, si el tamaño del bebé no es adecuado para la pelvis de la mamá, si el bebé es muy grande o macrosómico también, o por ejemplo si la mamá está hipertensa. O sea, en realidad se estudia clínicamente a la paciente antes para tomar esa decisión y el detalle es para que no haya complicaciones de ambas partes. Yo me acuerdo que sacaban rayos X y hacían mediciones de desproporción cefalopélvica de la cabeza y la pelvis de la mujer. ¿Todavía sí eso existe? Sí, claro que sí se puede utilizar y también, por ejemplo, en ultrasonido ver el tamaño y el peso del bebé según las medidas. Cuando tú estás hablando de toda esta super tecnología, porque yo oigo que, por ejemplo, por ultrasonido hasta pueden decir si el cordón está enrollándose en el cuello y si se va a estirar cuando quiera bajar, y entonces, porque eso es algo que no es tan raro, ¿no? No sé, tú dime, ¿que se ahorque el mismo bebé con el cordón? ¿Es imaginación mía o existe? No, realmente sí puede suceder, en realidad, ¿verdad? Sí puede suceder y se puede prevenir en el ultrasonido y al final del embarazo, pues checar si no trae circulares de cordón a cuello. ¿Así se llama eso? Sí, son circulares de cordón y podemos checar si está apretada o no y por Doppler fetal si hay suficiente oxigenación. Imagínate como que estás en el año 1960
tienes a tu paciente. Antes los forceps eran como la maravilla y había hasta especialistas o había forceps digo que todavía existen y todavía se utilizan, pero como que me da la impresión de que antes se forzaba más la posibilidad de que nacieran por parto natural y ayudarlos con forceps que pensar en la cesárea. Estamos en el año 1960, ¿es correcto o no? Bueno, sí, realmente era más clínico todo. Entonces, en el momento del trabajo de parto, si las condiciones del bebé, según el plano que se encontraba en el trabajo de parto, pues ahí decidían si se podía realizar por forceps o si se realizaba cesárea. Ahí tomaban la decisión, ¿verdad? Como también lo hacemos todavía ahora. En un momento dado, en un trabajo de parto, podemos decidir si el bebé disminuye la frecuencia cardíaca fetal, saber si podemos, según el plano en que se encuentre en el trabajo de parto, si hay que aplicarle un forceps de urgencia o si el producto está alto todavía, pues entonces una cesárea. Una cesárea que le salva la vida y, claro, y todo. Ok, ahora, entre las proporciones de cesárea que se hacían antes y las que se hacen hoy, ¿ha habido cambios comparado con el parto natural? ¿Se refiere como a la frecuencia? Uh-huh. Sí, definitivamente, yo pienso que sí, bueno, sí ha disminuido en la frecuencia, pero está justificado porque como ahora hay más estudios auxiliares, por ejemplo, un monitoreo fetal, el ultrasonido, el Doppler fetal, esto hace que aumente la frecuencia de cesárea, pero disminuye la mortalidad, tanto del bebé como de la mamá. Entonces realmente sí hay beneficios. A veces nos acusan, no nos acusan, es incorrecto. Nos marcan, no nos marcan, ¿qué palabra tendría que usar? Nos señalan. Nos señalan que las instituciones hacen más partos porque es como más control estricto de quién sí cesárea y quién no, que en el medio privado. ¿Es apreciación o es de veras? Como que en el medio privado se da un poquito más de libertad para tomar decisiones de cesárea. Pues yo pienso que depende de la actitud del paciente. La paciente que es cuidadosa, pues le va a hablar a su médico en lo privado desde que inicia actividad uterina. Y a veces la paciente a nivel institucional siente que a lo mejor todavía no es el momento y a veces va con más dilatación o a veces puede llegar una paciente con dos cesáreas, embarazo de término y casi en periodo de expulsión del producto, periodo de nacimiento. Entonces ahí es donde pues ni modo. Se atiende por parto o se hace una cesárea de urgente. Y ahí es donde disminuye la frecuencia de cesárea, más que todo. Más que cualquier otra cosa. Sí, exactamente, o sea, por las condiciones en que la paciente llega. O sea, una cosa es la evaluación que tú puedas hacer como ginecóloga, como ginecobstetra, en donde dices, este bebé va a sufrir mucho mejor desde antes, vamos programando la cesárea. Y otra cosa es la paciente que llevaba un control a medios chiles, y que de pronto te llega a urgencias ya con un trabajo de parto de, no sé, 7, 8 horas, en donde ya se le rompió, ¿cómo se llama? ¿La fuente? Sí. Y que ya está en ese trabajo de parto desarrollado, existe más posibilidad de que no se le haga cesárea. Pues si digamos porque en un momento dado llega en trabajo de parto y a veces la paciente no... la percepción de ella es de que a lo mejor todavía no es el momento, me voy a ir ya que tenga más contracciones. A pesar de que se le dice a la paciente todas las indicaciones a nivel institucional cuándo acudir, de pronto toma unas decisiones muy propias, nada que ver con la que les dio el paciente. Y ahí es donde pasa eso. Ahora, cuando nosotros decidimos, yo no soy, ¿sabes? Claro, como médicos. Como médico, pero claro. Bueno, en su momento me tocó cuando recién terminé la especialidad, me fui a trabajar a Ciudad Guzmán, ya estuve en Ciudad Guzmán trabajando, y estando ahí en Ciudad Guzmán, me quedé 2 días a la semana de guardia, y yo era pues el cirujano general. Pero ándale que un día me dicen, oiga, pues no encontramos al ginecólogo y está esta paciente que trae el bebé muriéndosele, o sea, la frecuencia esa bien baja. Ajá. Pues yo sabía hacer cesáreas, pero finalmente terminé haciéndome operador de cesáreas en los días que yo estaba de guardia porque el ginecólogo aprendió que, no, pues Priego sabe hacer, pues entonces me desaparezco, tenemos que irnos al bisturizazo, pero nunca me gustó la cesárea, te voy a decir por qué regresando.
Claro. Te voy a decir por qué. ¿Y ustedes quieren saber por qué? No se vayan. Vámonos al bistorizazo. 31 22 11 90 36 47 18 83. El chat está abierto. www.radiomujer.com.mx. Vámonos. Les digo por qué. Le voy a decir, doctora, por qué no hice obstetricia. Sí. Yo soy cirujano. Usted me conoce. Ajá. Sí, o sea, que me gusta quitar las vesículas. Lo que se atraviese ahí en el camino lo quitamos, faltaba más. Pues ahí está el carnicero que sabía operar puerquitos y pues ni modo, venimos de ahí, pues ¿para qué nos hacemos majes? Pues? Son nuestras raíces. Son nuestras raíces, carniceros, quítale, Gilberto, hombre, lo que le sobra quítaselo y lo que no, pues a ver cómo le compones. Pero tengo un control, digo, primero Dios. Pero yo tengo un control y creo tener un control absoluto de mi situación. Yo me meto a operar una vesícula y sé exactamente qué va a ocurrir. A veces salta la liebre y entonces te debes de ir con muchísimo cuidado y con muchas precauciones, pero tú eres el único que tiene el control absoluto. Total. Todo tu ser, todo tu vista, todo tu cuerpo, todo está centrado en quitar la vesícula, en este ejemplo, ¿no? De la vesícula. Que a veces está pegosteado, que tienes que tener mucho cuidado con la vía biliar. Pero tú, Gilberto, y la vesícula te estás enfrentando con tus ayudantes. Pero en la cesárea, híjoles. No te imaginas, casi me infartaba de ver qué pasaba con el bebé. O sea, pierdes el control de la situación. O sea, estás concentrado en la cesárea, que no sangre, que pare de sangrar, que quita la placenta, que no se desgarren las uterinas. ¿Y el bebé cómo está? ¿Y el bebé cómo está? ¿Está respirando el bebé? Doctor, volteese usted a su trabajo. No, es que quiero saber. Eso me pasa. Claro. Y yo los admiro muchísimo porque tienen una entereza para seguir haciendo la cesárea y como dicen los españoles, sí, con el rabillo del ojo, estar viendo al bebé sin que te afecte para seguir con tu trabajo en lo que estás haciendo. Claro. Pero para mí no podía. Cada cesárea era un infarto casi para mí. De ver cómo está el bebé y está respirando y cómo va su Apgar y dime que va bien y dedícate a tu cesárea, Gilberto. No, es que quiero ver cómo está el bebé. ¿Por qué? Pues porque así Dios nos hace. Claro. Ustedes nacen ginecobstetras y yo los admiro muchísimo. Te conozco a ti, a tu esposo, a Carlos, muy buenos ginecobstetras y a muchos ginecobstetras que tienen un dominio y yo no. Porque no es su área. No. Sencillamente. Así es, sí. y no se me dio. Pero en cambio, me dedico a lo que yo me dedico, mi concentración en el reflujo, en quitar las vesículas, las apéndices, reparar hernias y otro rollo es. Claro. Déjate platico la anécdota de un señor millonario. Y le llega un futuro yerno y le dice, señor, me quiero casar con su hija. Por favor, no vaya usted a pensar que es por dinero. Ah, ¿y con cuál de las 4 se quiere casar? Con cualquiera. No hay problema. Pero no es por dinero. No, por favor, o sea, ni por aquí vaya usted a pensar. Pero con cualquiera de las 4, o sea, no pasa nada. Los beneficios son los mismos. Ahora vamos a conocer, ya vimos lo que significa programar, cuáles son las indicaciones para poder tener la indicación de una cesárea. Ahora, ¿se vale el deseo expreso de la mujer? Porque ahora, digo, te voy a decir la verdad, este es voz a voces, pues. Sí. En donde dicen las mujeres que no nazca por parto porque luego quedas media aguadita y en cambio por cesárea queda el chahuistle, queda como si nada. O sea, para que te vayas luego rápido y no se vaya a afectar la musculatura de tu vagina. Y entonces hazte la cesárea. Y empiezan los pacientes, lo que tú dices, las mujeres empiezan a presionar a su ginecobstetra para que les haga cesárea. Se vale en la actualidad que una mujer, sin haber todas las indicaciones que diste, sí, hipertensión, bebé muy grande, poco líquido amniótico, cordón corto, sufrimiento fetal, sí. Todo lo que nos diga, desproporción cefalopélvica, que venga de nachas, todo, por una indicación de la mujer que dice, yo no quiero parto natural, quiero cesárea. ¿Sí se vale? Pues yo pienso que puede haber una fobia porque puede haber, por ejemplo, que una hermana de ella haya perdido un bebé, su mamá haya perdido un bebé. No, Tere, aquí es porque no quiere que se le desconchinfle el chahuistle.
Generalmente a mí me ha tocado pacientes que más que todo piensan que al bebé les va a pasar algo. No he vivido esa experiencia de alguien, nada más por cuestión anatómica. ¿No? No, pero yo pienso que si algún ginecobstétrica le llegara una paciente en esas condiciones, le va a decir todos los riesgos. Y si ella acepta los riesgos y firma, ya es una situación De decisión. de decisión entre el que el doctor acepte la situación y que ella acepte 100% que va a ser la única manera en que puede ella que se le atienda a su bebé. Y prepararla, porque también todo es un mecanismo de preparación, porque yo sé que no es lo mismo meterte a una cesárea sin el trabajo de parto, que se liberan sustancias, hacen que se adelgace el segmento uterino, a que nada más así de buenas a primeras. A ver, platícame cómo se prepara una paciente para una cesárea. Bueno, primero, ya que se tenga el diagnóstico justificable, se le debe de pedir una biometría hemática completa, tiempos de coagulación y sangrado, medidas profilácticas para evitar alguna trombosis, medias elásticas para las piernas, por ejemplo, el ayuno de mínimo unas 6, 7, 8 horas, dependiendo del anestesiólogo y el diagnóstico. Y entonces ya se programa. Hay un medicamento, ¿cómo se llama? Que les ayuda para que la matriz se contraiga, oxitocina. Ajá. ¿Sirve eso todavía? Bueno, sí, todavía se utiliza inmediatamente que nace el bebé y que se extrae la placenta. Se debe de utilizar para ayudar a la contracción uterina, para que no haya sangrado, sí. Ok, ya programaste tu paciente, ya le pediste los preoperatorios, el bebé está muy bien. ¿En qué consiste tu equipo quirúrgico? El equipo quirúrgico consiste, bueno, dentro del hospital, pues proveer el circulante. Es en hospital, no sí. Es en consultorio. Es en un hospital que tenga todo lo necesario para realizarse y con todos los medicamentos e insumos que se necesitan. Es una circulante que generalmente la provee el hospital y bueno, es el anestesiólogo que va a poner el tipo de anestesia, el instrumentista que va a dar los instrumentos, el ayudante, el cirujano y el pediatra que va a recibir al bebé, lo ideal. Es importante que haya cuneros en ese hospital. Sí, es como una dinámica que debe de haber un lugar específico para los bebés. Hay un lugar específico para los bebés y lo ideal es que haya una enfermera que tenga los conocimientos necesarios para la atención de un bebé recién nacido. Y bueno, la seguridad importante, ¿verdad? Ok, entonces ya es anestesiólogo, pediatra, el anestesiólogo ya dijimos, ayudante, instrumentista, circulante y el más interesante, sí, el cirujano obstetra. Sí, sí. ¿Y luego? Bueno, ya se realiza la cesárea. Bloqueo, anestesia. Se pone el bloqueo, generalmente es un bloqueo analgésico en el cual la paciente todavía tiene sensaciones a pesar de que se esté operando, pero no hay dolor. Después se lava Oye, se le es pone eso sonda. Que le dice el anestesiólogo, va a sentir, pero no le va a doler, y si le duele, para eso está amarrada. Sí, sí es cierto. Para que no se mueva. Para que no se mueva, ok. Después de que se pone una sonda para vejiga, se lava a la paciente y se le ponen, bueno, dependiendo de la situación, se puede poner un vendaje elástico a las piernas para evitar alguna trombosis o medias especiales antitrombóticas. Yo recuerdo que hasta... por ejemplo, yo voy a operar una paciente y tengo que mover en ciertas posiciones a mi paciente, que ahí, por ejemplo, si está acostada vertical la paciente, que ocluye la vena cava. La vena cava, que hasta tiene que ir como de ladito y eso. Sí, o sea, generalmente a la paciente desde antes se le dice que es mejor que se acueste sobre su lado izquierdo para que no haya compresión, pero a veces baja la presión, sencillamente el bloqueo de anestesia baja la presión. Y a veces pueden tener la pacientes una hipotensión. Ahí es donde se le debe de recargar un poquito el vientre hacia el lado izquierdo para mejorar la presión. Ok, ¿y luego? Es momentáneo, se le puede recargar y al mismo tiempo estar lavando, porque hay pacientes muy sensibles. Hay pacientes que en el control prenatal no puedo tenerlas ni 5 minutos en el decúbito dorsal totalmente. O sea, y a veces de lado les tomo el ultrasonido, Fíjate. Porque es casi imposible sostenerse. Fíjate. Okay. Y en el momento de la cesárea, pues es la misma historia, ¿verdad? Fíjate, qué padre es conocer a tu paciente, qué es lo que siente, qué es lo que no siente, qué va a tolerar. Yo a veces le tomo ultrasonido y le digo, ¿estás bien? Sí, pero las empiezo a ver pálidas, o sea, se ponen, ya dejan de platicar, la mirada perdida y le digo, ¿verdad que te estás sintiendo mal? Sí, no lo dice, entonces tengo que estar muy al pendiente de eso. Okay. En el momento desde que uno está revisando a la paciente.